A continuación, en Radio Popular, Herri y Ratia, Farmacia de Guardia, un espacio de información sanitaria con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Aquí estamos con Juan del Arco, él es el responsable, el coordinador de ese Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. Le saludamos de nuevo. Egunon, Juan. Egunon, Ramón. Bueno, todo bien en el colegio, con mucha actividad, muchos cursos de formación puesta al día, mucha actividad también de cara a los ciudadanos, el servicio que desde las 400 y pico farmacias que tenemos en toda Vizcaya era, ¿no? 400 y pico son. 435 farmacias exactamente 435. Que tenemos distribuidas por todo el territorio de Vizcaya. Bueno, pues desde esas farmacias ofreciendo ahí a pie de calle ese servicio y también colaborando en actividades como por ejemplo el test de detección precoz del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. De ello hablábamos el otro día y somos pioneros en eso también, afortunadamente. Pues sí, las farmacias del País Vasco se implicaron en la lucha contra el SIDA a finales de los años 80, principios de los 90, cuando era una época totalmente distinta, una época que conoce muy bien el invitado que vamos a tener hoy, porque ha sido, como decíamos, el principal, yo diría sin temor, ¿no?, el principal protagonista de la lucha contra el SIDA en el País Vasco, Daniel Zulaika, al que creo que tenemos ya al otro lado del teléfono. Pues sí, le vamos a saludar. Doctor Zulaika, ¿qué tal estamos? Egunon. Hola, Ramón, buenos días. Encantado, doctor, de que nos atienda una vez más. ¿Cuántas veces no le habremos llamado, no le habremos dado la lata, como se dice en términos coloquiales, en aquellos, tristemente vertiginosos años 80, doctor? Pues sí, la verdad es que, son también muchos años, o sea que y no ha sido dar la lata, sino que gracias al esfuerzo de todos y sobre todo de los medios de comunicación, pues logramos cuasi yugular estas dos epidemias, ¿no? La epidemia de heroína y la epidemia de VIH. Sí, porque a veces, ¿verdad, Daniel?, se nos olvida lo que vivimos en aquellos años, ¿no? Estamos en una época absolutamente diferente, pero sí es importante recordar, ¿no? Recordar, antes de entrar tú en antena, hablábamos Ramón y yo de la discriminación que se producía hacia las personas con SIDA, del miedo social que había al contagio y los comportamientos poco racionales que nos llevaba a eso y el esfuerzo que hubo que hacer para darle la vuelta a toda esa situación, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil para una mentalidad de hoy en día tratar de entender lo que pasó hace 30 años, ¿no? Y no cabe duda de que lo que vivimos en aquel momento no era más que pues el fruto de la historia. Es decir, cuando aparece el SIDA no se sabe qué es, no se sabe cómo se transmite, lo único que se sabe es que es contagioso y mata. Y claro, con estas dos condiciones, pues lo que hacen es que la población pues se asuste, ¿no? Era una especie de, entre comillas, como de peste, y entonces, claro, todo eso de alguna forma, luego 2 años después se descubre que el virus, hay un virus que produce el SIDA, pero ya el daño está hecho por esa ignorancia de los primeros tiempos. Yo antes lo he comentado y, este es un tema además que fue muy, muy intenso, muy potente y muy triste, y recordado a día de hoy, pasados estos prácticamente 30 años, claro, se ve de otra manera, pero discriminación incluso en los colegios. Me acuerdo de un colegio de Durango en el que había una niña que era seropositivo y, pues ahí hubo su episodio triste, crudo, un episodio pues que eso llevaba el apellido de discriminación por el desconocimiento, por el miedo. Pues efectivamente, y además los hijos es una de las cosas y los niños que más nos afectan, ¿no? Y la verdad es que yo creo que todos los aspectos relacionados con los aspectos sociales fueron los que mayor alarma crearon, ¿no? O sea,
lo más grave era que chicos y chicas que tenían 23 años se enfrentaran a la muerte, y eso era pues lo más angustioso para ellos y para sus familias. Pero desde un punto del impacto social eran todos estos temas, o cuando ibas a poner, pues por ejemplo, yo me acuerdo de Villechea, que era aquel centro para enfermos de SIDA sin hogar en Bilbao, pues con los vecinos, o el de San Sebastián en el barrio de Loyola, que pues todo un pueblo, todo un barrio, pues en una manifestación diciendo que no querían aquello, ¿no? Y la verdad es que, bueno, como digo, pues en realidad todo aquello era fruto de la ignorancia del comienzo. En aquellos años, Daniel, el SIDA estaba muy unido al consumo de drogas por vía parenteral, ¿verdad? También tú lo has comentado, ¿no? Eran dos graves problemas de salud, dos cuestiones de salud pública primordiales, como eran las toxicomanías y el SIDA, pero de alguna manera, por ser un poquito positivos, ¿no? El SIDA nos ayudó también a entender la importancia de comprender que las toxicomanías son también una enfermedad, ¿no? Que en aquel momento no lo teníamos quizás tan claro, o no se tenía tan claro, y nos ayudó a eso también, ¿no? Y a volcarnos en programas sanitarios también para tratar a los usuarios de drogas por vía parenteral, ¿no? Pues sí, y en ese campo, pues los farmacéuticos y farmacéuticas de Euskadi tuvieron un papel realmente importante, ¿no? Porque nos ayudaron a hacer comprender a la población que que la toxicomanía no eran delincuentes los toxicómanos, sino que en realidad se trataba de una enfermedad, y lo que no podía ser es a unos enfermos cuya voluntad estaba totalmente dominada por la droga, pues se le aplicasen unos criterios terapéuticos que pasaban por la cárcel. O sea que no se puede tratar a un enfermo como un delincuente, que era lo que hacíamos entonces, ¿no? Pero eso, como digo, fue cambiando, y como digo, pues fueron los farmacéuticos y los colegios de farmacéuticos los que echaron el resto, ¿no? La verdad es que, como decías, el SIDA tuvo varios aspectos dentro de la tragedia que tuvieron varios aspectos positivos, ¿no? En primer lugar, pues nos ayudó a entender que el heroinómano pues no era un delincuente, sino que era un enfermo, y esto, si no hubiera sido por el SIDA, no hubiera cambiado. Pero también nos enseñó a entender otras formas de sexualidad, pues la homosexualidad. Y yo siempre digo que ser hoy entonces homosexual hace 30 años no es lo mismo que ser gay. Ahora la situación ha cambiado, nos permitió hacer avanzar el conocimiento de la sexualidad y de la motivación sexual humana, porque al principio del VIH, pues los resortes de la sexualidad, los resortes científicos, pues eran desconocidos, y como digo, pues ha tenido muchos aspectos positivos. Bueno, y hubo también muchos sinsabores porque tristemente, y como decíamos al comienzo, muchos de nuestros jóvenes fallecieron de SIDA, sobre todo muchos jóvenes vinculados al tema de la heroína. Esto fue un arrasar en algunos pueblos con cifras muy elevadas en el ámbito del porcentaje, ¿verdad? Pues sí, hubo varios miles de muertos. Algunos pueblos, pues como el Goibar o Bermeo, pues tuvieron al principio una gran incidencia, ¿no? Y como digo, pues yo creo que esto fue lo más duro, y es un poco pues el recuerdo que te queda, ¿no? De aquellos chicos, pues chicos y chicas que empezaban su vida y de repente se vieron truncados con una enfermedad que además era dolorosa en muchos casos. Y bueno, pues aquello fue un poco pues el aspecto negativo, pero por otra parte también fue aquella mortalidad la que hizo espabilar al mundo, ¿no? A las compañías farmacéuticas, a los gobiernos, y gracias a eso, pues el año 96 pues aparecieron pues los medicamentos que han convertido el VIH en una enfermedad crónica, y podemos decir que hoy en día la expectativa de una persona que se diagnostica de VIH pues y empieza a tratarse, pues es de 70 y pico años, o sea que no está mal. Sí, porque luego también nos ha venido, lo hablábamos la semana pasada, también ha habido novedades en el tema de la importancia de la detección precoz, que ha sido posible a la hora de aparecer los test rápidos, ¿no? O sea, estamos en un mundo completamente distinto, y ahora el mensaje
es otro, ¿no? Bueno, por supuesto es el de prevención, sigue siendo el de prevención y es muy importante que siga siendo el de prevención, pero también el mensaje de acudir a la detección precoz a aquellas personas que han mantenido prácticas de riesgo, ¿no? Pues sí, eso es muy importante, y también las farmacias han tenido y están teniendo un papel fundamental, ¿no? Además, con el VIH se da una cosa curiosa, que el tratamiento es a la vez prevención. Es decir, si el tratarse pronto tiene dos ventajas. La primera es para el propio individuo, para la propia persona, que hace que la enfermedad no le deteriore el organismo, y por otra parte, cuando yo me trato y mi carga viral, la cantidad de virus que tengo en sangre es de 0, pues no contagio a los demás, no transmito el VIH, con lo cual, como digo, el día en que todas las personas estén tratadas, el VIH ya no se transmitirá. Pues doctor Zulaika, Daniel Zulaika, primero, eskerrik asko por atendernos hoy en este espacio y por habernos atendido durante tantos y tantos años en los que fue coordinador del plan en la lucha contra el SIDA en el País Vasco. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Popular Herri Ratia, doctor. Vale, mila esker. Eskerrik asko zuri bai. Agur. Mila esker, Daniel. Bueno, y las gracias de manera especial también y la enhorabuena por ese premio, esa distinción de honor que se le ha dado desde el Colegio de Farmacéuticos, y aquí a nuestro habitual portavoz desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, Juan del Arco. Estamos en los previos además a ese Día Internacional Lucha contra el SIDA, que va a ser el día 1, nada, ya enseguida. Juan del Arco, mila esker.